que ellos consideraban que había que hacer en contra de un dirigente político de la oposición. Y mientras tanto, insistimos, siguen pasando los meses, siguen pasando los años, se nos sigue perdiendo la oportunidad de encontrar respuesta a una alternativa energética distinta que tiene el mundo, pero que nosotros sencillamente lo ponemos a un lado porque, bueno, no tenemos más que ver la prensa del día de hoy, o bueno, lo que no es prensa, ¿no? Porque aquí estamos como Eritrea, ¿no? Búsquense lo que está pasando en Eritrea y nos encontramos que Eritrea se ha convertido precisamente en la cabeza de dominio a nivel mundial de lo que es la restricción de los medios de comunicación social. Bueno, así estamos acá. Uno no puede aquí sino nutrirse informativamente por lo que pasa fuera de Venezuela y no por lo que pasa dentro de Venezuela, porque es que cuando uno puede finalmente entrar al país a través de los portales que están todavía en la calle o que están como alternativa para nosotros, nos encontramos cuál es la realidad que estamos enfrentando en este instante, ¿no? Un presidente de PDVSA que va y viene en un avión a firmar documentos para entonces estar dentro de un cartel que apenas tiene acceso a un 30% del suministro energético del mundo, y hemos ido perdiendo espacio precisamente porque estamos ocupados en otras cosas y no en lo que estamos dedicándonos en este instante, ¿no? Y creo que ese es el punto, ¿no? Más allá de que la OPEP pueda tener apenas 30% del control de la producción total, en este caso lo que es grave es que Venezuela ha ido perdiendo espacio, ha ido perdiendo precisamente la capacidad de producir. Eso es importante en un país petrolero, obviamente, y como bien hemos dicho ya en otras ocasiones, pues en algún momento podríamos dejar de ser un país exportador, salir de la OPEP en realidad, de este cartel donde ya no estamos haciendo un mayor papel, ni siquiera podemos contribuir con la cuota asignada en los acuerdos que pactaron hace más de 2 años precisamente para tratar de equilibrar el mercado. Ni siquiera estamos cumpliendo con esa cuota, cada vez Venezuela produce menos y hasta el sol de hoy no hemos visto que la tendencia vaya a revertirse en lo inmediato. Bueno, sí, estamos más ocupados en atender los acuerdos que tenemos con Cuba de la manera como lo hemos estructurado en el país. Y una vez que otra uno aprecia que hay algún acercamiento con los chinos y con Rusia, en donde hay una serie de acuerdos que para nosotros sigue siendo un misterio. Pues, decimos Sin embargo, un misterio porque China de alguna manera también ha suspendido algunas en las operaciones comerciales con Venezuela. No sabemos si por miedo o si no porque hay una redefinición de la negociación como tal. Pero lo que sí es cierto es que algo está pasando en la parte petrolera con China. Pero bueno, siempre vamos a decir, mientras tengamos al gobierno actual al frente del país, que lo que le inquieta al gobierno nuestro es cómo puede o no mantener su relación con China y con Rusia, y no precisamente con lo que es la otra parte, no con Estados Unidos, sino con el mercado norteamericano, con el mercado petrolero de consumo energético mundial, en donde estamos prácticamente, como decías tú, Ligia, a la cola al final de la cola, y colgando como cuando uno va así en los autobuses que se usan ahora en Venezuela, porque quien quiere usar un autobús en Venezuela tiene que colgarse en la puerta e ir como un chimpancé para poder entrar, para poder hacer uso de ese recurso. En todo caso, esa es la situación que estamos viendo en la parte petrolera. Nosotros no dudamos que, como lo hemos dicho al comienzo del programa, pues seguirá un tema que seguirá ocupándonos la atención, y ojalá que ustedes, amigos Radio Escucha, que nos sintonizan dentro y fuera del país, puedan pues formar parte de este inevitable debate que debemos estarnos planteando los venezolanos, no solamente porque tenemos todavía pues la esperanza de que pueda haber definitivamente un cambio en la conducción del país, sino porque habiendo vivido situaciones tan graves como la que estamos viendo ahora, pues salimos alguna vez de allí. Lo único malo fue cuando salimos de esos charcos, y perdón la expresión coloquial, y terminamos cayendo en peores charcos como el que estamos viviendo en este momento. Vamos a una pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio, y le agradecemos a ustedes, por supuesto, pues su participación y que nos aporten sus mejores ideas para que le demos cabida en este programa de Radio Caracas Radio. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía, por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Nuestro amigo el doctor Héctor Turupial. Las salidas están contadas y las salidas siempre fueron las mismas y básicamente son resistencia al régimen, desgaste del régimen y confrontación con el régimen, que no hacía elecciones porque no tienen sentido en este momento. Llamar a elecciones en este momento es volverse cómplice de un régimen que ha perdido todo tipo de legitimidad y que sabemos que va a trampear como ha trampeado todos los procesos electorales anteriores. Además, la gente no quiere elecciones en este momento, la gente quiere una salida que limpie el escenario institucional, el escenario administrativo público, el escenario político de la corrupción y de los peores delitos que se han cometido jamás en Venezuela. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR Negocios les está presentando La Otra Vía con Edesio Brito y Aurelio Concheso. Y con Ligia Perdomo, desde luego, quien tiene la responsabilidad a partir de este momento, no solamente de intervenir en la conversación que vamos a tener con un invitado muy especial para nosotros, sino también atender las llamadas que ustedes puedan hacer, tengan a bien hacernos a partir de hoy, ¿no? Y los mensajes, de luego, ¿no? No son llamadas, ya son, sí, ya no son llamadas, exacto, sí. Que pueden hacernos llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, @laotravía, o del canal de YouTube de la estación, que es RCR 750. Tenemos que confiar que teníamos muchísimo tiempo interesado en hablar con Boris Ackerman. Pero bueno, se dio la oportunidad y no podemos desperdiciarla este día. Boris Ackerman es un hombre profesional dedicado a lo que es el área cambiaria y la parte financiera. Pero bueno, sobre el tema vamos a abordar algunos planteamientos. ¿No? Es un académico. Bueno, esa es una ventaja que nos da también a nosotros la posibilidad de diversificar la conversación que vamos a tener con él a partir de este momento. Y el primer planteamiento que vamos a hacer es justamente sobre el tema petrolero. Un tema que algunas personas en Venezuela ahora lo estamos planteándonos, un cambio económico a partir de una etapa post-petrolera. Cuando si nosotros no hacemos los cambios que definitivamente necesita el país, pues el petróleo, como lo decíamos la semana anterior, tendremos que incluirlo en la agenda de lo que podemos consumir los venezolanos en vista de que no tenemos dinero ya ni siquiera para comprar un buen almuerzo. Pero bueno, bienvenido Boris, te vamos a tutear para que nos dé la oportunidad de hacerlo con mayor confianza. Y el tema petrolero es un tema obligado para quienes como tú se ocupan fundamentalmente pues, de la parte cambiaria y la parte financiera. Bienvenido, Boris. Estamos desconectados en este momento, ¿no? Pero bueno. Perdimos la conexión, ¿no? Sí. Está en... Bueno, vamos a seguir nosotros. Mientras tanto, damos la oportunidad que se reconecte la conexión con Boris Ackerman, pero definitivamente seguimos interesados en hablar del tema petrolero. George está haciendo contacto en este momento nuevamente para ver si logramos la reconexión, ¿no? Leonardo Torres nos escribe un mensaje, dice: de continuar la política petrolera aplicada desde la llegada de Chávez, es posible que Venezuela pierda todos los yacimientos y la recuperación petrolera sea imposible. Bueno, habrá que ver cuál es la situación que se plantea a nivel político dentro del país. Sabemos en este momento que hay una realidad y es que la que manejamos con nuestro mercado tradicional, que cada día es mucho más pequeño, pero también hay unos nuevos clientes para el país, ¿no? Unos nuevos clientes que están supeditados en este instante a una realidad de las sanciones a nivel internacional y que no podemos tampoco subestimar, ¿no? Pero de que está ahí, está allí. Ahora, como lo hemos planteado nosotros en la otra vía, si aquí no hay inversiones de la magnitud que requiere el país
para sacarle provecho a lo que es la disponibilidad de este recurso energético, nosotros sencillamente pasarán los días, los meses y los años como lo estamos viendo en este momento y terminaremos más ocupados en castigar a un opositor que prestarle atención a las realidades que tenemos los venezolanos a partir del aprovechamiento de un recurso energético con más de 100 años de explotación. Eligia, no sé si tienes algún planteamiento adicional. Estoy tratando de ubicar aquí los mensajes, pero no tienen mucho que ver, por lo menos los primeros que estoy leyendo con nosotros. Bueno, seguimos con dificultades con Boris Ackerman. Sí, ahora sí. Bueno, bienvenido, Boris. Gracias, Edes. Un gusto, Ligia. Un gusto conversar con ustedes. Sí, adelante. Bueno, tema petrolero, Boris. Inevitablemente tenemos que ocuparnos del tema petrolero porque forma parte de nuestra agenda económica diaria y el que tengamos un gobierno que no le da mayor importancia por lo que apreciamos, porque la industria nuestra está prácticamente por el suelo. Queremos justamente cuál es tu apreciación de la realidad nuestra actual y sobre todo los escenarios que se crean en el mundo a partir de unas nuevas elecciones en Estados Unidos el próximo año y como la presencia de una cantidad de competidores que tenemos dentro de América Latina y fuera de América Latina también. A ver, el petróleo a nivel global va a seguir siendo una mercancía necesaria, vamos a seguir necesitando petróleo en todos los mercados, eso no deja de ser una realidad y Venezuela lamentablemente se ha ido retirando paulatinamente de ese mercado. Uno ve la baja en la producción que se viene dando desde hace aproximadamente 15 años, no es nuevo el fenómeno. ¿Y qué es lo que realmente pasó? Bueno, es muy sencillo. Un pozo petrolero empieza a declinar a partir del primer día que se explota. La declinación, por supuesto, es una función matemática, una función exponencial decreciente que se origina simplemente porque baja la presión de líquido. Ahora, ¿por qué quiero decir eso? Porque si no hay reinversión en petróleo, la producción siempre va a declinar. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en el caso de Venezuela? Que a partir de 2003 el gobierno decide abocar a la principal industria, que es el petróleo, a PDVSA, a sacarla de su función fundamental, que era fundamentalmente generar beneficios para el Estado, que es el principal propietario, ya sea a través de impuestos o de regalías o de dividendos, y poner a PDVSA a trabajar en fines sociales. ¿Y qué terminó pasando? Bueno, un gran desvío de fondos, sin duda alguna. Es notable que, por ejemplo, entre el año 2011 y 2015, yo he hecho estadísticas, la mitad del petróleo que se exportó, simplemente las divisas no fueron enteradas al Banco Central. ¿A dónde fueron esas divisas? Bueno, se sospecha que mucho de eso fue a actos de corrupción, o a sobrefacturación, que también es corrupción. Y ese desvío de divisas que en vez de ser dedicadas a reinversión, fueron dedicadas a otros fines, es lo que estamos pagando en la actualidad. En la actualidad, PDVSA ya no es una industria confiable. Y sí o sí, si Venezuela quiere recuperar su industria petrolera, va a tener que depender de nuevas inversiones y esos fondos no están disponibles en el país, van a tener que ser solicitados afuera. Ahora, Venezuela tiene ese bien fundamental que son las principales reservas de petróleo en el mundo, pero eso no vale absolutamente nada si no se explota. Claro, exactamente. Boris, tenemos algunos mensajes y quisiéramos, no sé, darle lectura para ver si tú puedes ayudarnos a alguna respuesta para ello, ¿no? Sí, Boris. Leonardo Torres, quien es un consecuente seguidor del programa, dice: Estados Unidos produce 12 millones de barriles diarios, luego afianza la tecnología y desplaza el petróleo. Nosotros comeremos petróleo sintético en bistec. Mira, todavía creo que esa tecnología no se ha inventado. Lamentablemente el único mineral que come el ser humano son las sales, no productos orgánicos. Entonces yo no me arriesgaría. No, simplemente lo estamos haciendo. Evidentemente que el comentario tiene un toque de broma, ¿no? Un toque de broma porque, es decir, aquí estamos más ocupados en hablar de soberanía, de hablar de defensa. Es decir, aquí muchas personas defienden el petróleo a partir de una chaqueta tricolor y no importa que no tengas cómo sacarla allí, ni mucho menos convertir un instrumento, un elemento de negocio, como lo hemos tratado nosotros en este programa, ¿no?
es un autoengaño pretender querer vivir de una mercancía que es de todos, no es de nadie. En realidad, el hecho de que Venezuela tenga unas reservas importantes de petróleo, por supuesto que puede proyectar al país a un futuro, con una mentalidad como por ejemplo, la que utilizó Noruega, separar eso de su economía real y de generar un fondo de ahorros que en este momento la hace el país más rico en el mundo en términos per cápita, en cuanto a ahorros de la población. Pero eso es otro asunto. Cualquier empresa, cualquier industria tiene que ser manejada con un fin comercial. Una metodología podría ser, bueno, que no siga siendo del Estado, PDVSA, sino que siga siendo de los ciudadanos y que además de elegir presidente tengamos chance de elegir a un presidente ejecutivo de PDVSA para que gestione la empresa unos años y a partir de eso votar por el que más nos pague dividendos o votar por el que mejor valorice la acción, dependiendo de la visión de cada ciudadano. Pero definitivamente el petróleo tiene que ser visto como un negocio y como un negocio donde de momento, mientras no se termine de regalar PDVSA a un tercer país, todos somos de alguna forma socios. Entonces yo preferiría tener mi acción directamente en el bolsillo y no tener como intermediario un Estado lleno de personas que lo que hacen es usufructuar para sí mismos el petróleo. Yo pienso como individuo y estas personas que se adueñan del colectivo terminan siendo los principales beneficiarios de esa posición, de esa posición, y lo vemos. O sea, hasta los mismos que están en el gobierno ahorita no creo que hablen muy bien de Ramírez, por decir un caso. Estamos conversando con Boris Ackerman, quien es académico y por supuesto, pues del área cambiaria y de la parte financiera. Ligia, creo que tiene unos comentarios, ¿no? Sí, Jan Lorenzetto dice, no habrá inversiones con este régimen. O sea, estabas comentando hace rato que evidentemente los capitales no están acá en el país, que hay que traerlos, hay que buscarlos afuera, pero por supuesto el comentario aquí de nuestro oyente es precisamente que con este régimen esos capitales no van a llegar. A ver, decir que no hay inversiones con este régimen, yo pondría un depende. Este régimen tiene aliados que sí que están dispuestos a invertir, pero en condiciones realmente leoninas para el Estado. Sería preferible hacer como se ha hecho toda la vida, con una ronda de inversiones, abrirnos a los mercados de capitales, bajar los niveles de percepción de riesgo, y para todo eso está en tener un sistema que garantice temas como la propiedad, temas como la seguridad jurídica, temas como la estabilidad en el largo plazo y el cumplimiento de los contratos. Hay que recordar que Chávez se fue por encima de muchas de las adjudicaciones petroleras, le quitó adjudicaciones a empresas como Chevron, y todo eso se está pagando. Una inversión va a venir en función de la seguridad que tenga el inversor y de la probabilidad de generar ingresos. Es razonable. Si uno decide poner su dinero en un negocio, uno quiere tener la seguridad de que su riesgo se limite, por ejemplo, al hecho de no vender o de que el precio del producto baje, pero riesgos de que deje de operar, riesgos de que el negocio sea quitado en un futuro, son riesgos muy desagradables que la mayoría de los inversionistas no desean tener, y ahí le doy la razón al oyente, tiene 100% de la razón. En la medida en que no se garantice la seguridad jurídica del inversor, va a ser imposible que vengan nuevas inversiones. Bueno, estamos conversando con Boris Ackerman, quien es académico y experto en la parte cambiaria financiera. Nosotros vamos a hacer una pausa en este momento, pero le vamos a plantear a Boris lo siguiente. ¿Cómo es posible plantearnos nosotros una modificación en ese esquema de la base de la confianza para la inversión? Como cuando estamos dando una demostración de que somos un país definitivamente huérfano de instituciones mínimas, para que el país transmita ante el mundo una señal de que aquí hay una nación cierta, seria y responsable por parte de quienes le gobiernan. Vamos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1:00 p.m. en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1:00 p.m. por rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Haga de la economía su mejor aliada y explore sus posibilidades de inversión en La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Nosotros volvemos a nuestra conversación con Boris Ackerman, académico, experto en la parte cambiaria, en la parte financiera, pero bueno, nos empeñamos desde el comienzo a meter en la parte petrolera y de ahí no hemos salido y no estamos por qué salir de allí si no quisiéramos hacerlo, pero bueno, Ligia. Steven Ojeda dice, Jenny, producimos ni petróleo ni gas y electricidad, fuentes de energías necesarias para que un país avance y crezca económicamente, salga como un país de primera. Hemos perdido el camino. Y Osvaldo Pereira, un poco a propósito del comentario que hacías antes, Boris, dice, la industria petrolera tiene que ser privatizada en su totalidad. ¿Tú estarías de acuerdo con este planteamiento? Sí, no, sin duda alguna. La industria petrolera en manos del Estado ha demostrado ser ineficiente, y no solamente por temas de gestión, de desviación de fondos, de corrupción, por temas también de autocontrol de parte del Estado. La inflación, la presión inflacionaria, la presión monetaria empezó en Venezuela a partir de 1976 y explotó por primera vez en el 83, cuando el Viernes Negro. Y la primera razón de eso fue que al tener PDVSA, al tener la industria petrolera bajo su control, las divisas entraban directamente al Banco Central. Antes, cuando estaban las petroleras americanas, explotadoras, las hermanas, todo como tú las quieras llamar, sí. El Estado venezolano se esforzaba en cobrarles impuestos a ellos, pero como estaban residenciados en Venezuela, tenían que cobrar el impuesto en bolívar. Entonces, Venezuela estaba obligada a mantener una moneda fuerte para que esos impuestos en bolívares, al ser cambiados por las petroleras, significaran una cantidad importante de dólares. Y eso mantenía una estabilidad cambiaria. Tan es así que durante la década del 50 y del 60 la inflación en Venezuela fue inferior a la inflación en los Estados Unidos. Y eso se acaba a partir de 1976, cuando resulta que el Estado decide, ¿verdad?, quedarse con PDVSA, y bueno, la siguió operando bastante bien en términos técnicos y en términos de manejo interno de la industria. No se puede quitar esa realidad. Pero pasó que al tener directamente los dólares, ya podías inyectar más bolívares al circulante. Entonces, no solamente por la mala gestión, no solamente por la corrupción, sino simplemente un tema de equilibrio de los poderes, de equilibrio estatal, de dejarle al privado que haga las cosas de una manera idónea, y también una oferta interesante sea que los venezolanos, en vez de ser propietarios de un Estado que no nos da nada, seamos propietarios de una empresa. ¿Por qué no nos dan acciones de PDVSA? Bajo ciertas condiciones, quizás bajo ciertas restricciones al momento de la venta, pero acciones de ese gran bien que es el petróleo, donde los partícipes seríamos los ciudadanos de Venezuela. Lo que sucede, Boris, lo que sucede es que eso implica también curarnos del populismo del que hemos sido víctimas históricamente, ¿no? Es decir, aquí, como tú lo decías al comienzo, el control del petróleo se ha convertido prácticamente en un instrumento para hacer política para hacer politiquería y no para hacer buena política, ¿no? Es correcto, eso, 100%. O sea, el populismo en Venezuela es lo que nos ha matado, y el populismo tiene un ciclo muy perverso. El populismo empieza con una medida para resolver un problema, para apañar un problema, un pañito caliente para resolver un problema,
genera incentivos perversos, esos incentivos perversos generan corrupción, esa corrupción deviene en una catástrofe y terminamos el ciclo en una situación peor que la de inicio. Yo te puedo hacer 1000 ejemplos, desde los controles de cambio, el plan de emergencia de la Razábal, las protecciones a las importaciones. Sí, señor. Son prácticamente, y te estoy hablando desde 1958 en adelante. Entonces, ¿cómo detenemos este ciclo populista? Lamentablemente hay que cortar por lo sano. Y el otro elemento en la detención del ciclo populista es cambiarle el locus de control al ciudadano. Muchas personas en Venezuela todavía piensan que son incapaces de gestionar su propia existencia, de resolver sus propios problemas, de producir para ellos mismos. Entonces, ¿cómo empezar ese cambio? Enseñándole a la gente que tu futuro lo decides tú, futuro lo decides tú, educando para el progreso, educando para ser ciudadanos y no súbditos. Sí. Y eso implica también un cambio en el mensaje tanto de los partidos políticos, de gobierno y de oposición, como de quienes tienen poder y liderazgo. Inclusive el sector empresarial, Boris, ¿no? Claro, mira, yo te voy a decir una cosa, una cosa que hizo mucho daño fue la telenovela en Venezuela, hace 30, 40 años. La única manera de emerger socialmente las telenovelas era para la chica pobre que venía del interior o del barrio, era casarse con el hombre millonario. Y esa no es la historia de la clase media en ninguna parte del mundo. La historia de la clase media viene de una persona que viene de un lugar probablemente en el interior de algún país, en un sitio campesino, de una pequeña urbe, que fue a una ciudad, estudió, se realizó, trabajó duro, le dio prioridades al ahorro, le dio prioridades a la educación, le dio prioridades a los valores familiares y se convirtió en clase media. Y eso lo transpones a cualquier país de Europa, lo transpones a los Estados Unidos, lo transpones inclusive a otros países de Latinoamérica, y esa es la misma historia que te va a contar cualquier persona de clase media. Te va a decir, mira, mi abuelo era pobre, mi abuelo vino del interior, mi abuelo vino sin educación, pero eso sí, todos los hermanos estamos graduados, y a lo mejor uno de los tíos está graduado. Sí. ¿Me entiendes? Estamos conversando con Boris Ackerman, quien es académico, experto en el área cambiaria y la parte financiera, pero en ese terreno vamos a entrar a partir de ahora, después que Ligia haga su planteamiento. No, pero yo quiero irme a otro punto en este momento, y es, si bien, como lo dijo Boris, hay que cortar por lo sano el populismo, lo cual yo dificulto que eso ocurra en este país, porque como no solamente lo tenemos desde el punto de vista, lo tenemos en los dirigentes del gobierno, también lo tenemos en la oposición, y cuando la oposición, si en algún momento llega a ser gobierno, pues vamos a tener la misma mentalidad, obviamente con algunas variantes, pero el populismo está enquistado lamentablemente en el ADN del venezolano, por lo menos en lo que yo veo, y no creo que eso vaya podamos deshacernos de eso fácilmente, si es que podemos hacerlo en algún momento los venezolanos, ¿no? Pero, Boris, yo te quería hacer una pregunta, es un poco con todo ese panorama que tú describiste previamente. Tenemos una destrucción de la industria petrolera, tenemos una destrucción de la industria manufacturera, del sector productivo en general, ocasionado, por supuesto, por las políticas erradas del gobierno o por el modelo socialista, por lo que sea, pero la realidad es que tenemos una industria en general en el piso. Sí. Tenemos una corrupción avasallante. Hay muchos analistas, muchos expertos que ya ven a Venezuela como un estado fallido. Yo no sé cuál es tu punto de vista al respecto, pero en todo caso, quienes nos vean así, va a ser muy difícil que podamos tener las inversiones que requerimos indudablemente para poder sacar el país adelante. No sé si tú tienes algún comentario sobre esa percepción de la cual hay muchos que tienen sobre Venezuela. A ver, Ligia, tu posición es pesimista, es cierto. Todo eso que dices es 100% cierto, es verdad. Pero recuérdate que siempre a determinado nivel de riesgo hay personas que quieren obtener rendimientos. Entonces, por supuesto que pueden haber inversores, pero son inversores cuyas expectativas de rendimientos serían gigantescas en el momento de entrada. Eso, si las cosas van funcionando más o menos bien, si hay un crecimiento, puede ser contagioso y puedes ir trayendo inversores con menos niveles de riesgo. Entonces, para resolver ese problema de entrada, lo que se sugiere es que
algún ente multilateral intervenga de forma temporal para facilitar la confianza. Ahora bien, que el tema de erradicar el populismo en el liderazgo es difícil y comparto plenamente tu posición de que la visión que dan sigue siendo populista. Y mira, hay dos elementos que definen la suerte, el éxito de los países. El primero es la solidez de las instituciones, estamos destruidos, y dos, la conciencia del liderazgo. Y mientras ese liderazgo no perciba, no entienda que no hay atajos, que cualquier mala decisión es pan para hoy, o ni siquiera ya pan para hoy, porque ni siquiera se está dando circo para hoy, quizás, y hambre para mañana, mientras ese liderazgo no lo comprenda, va a ser muy difícil. Entonces, la labor de quienes de alguna forma damos opinión debe ir en dos sentidos. Y creo que ahí lo primero es, oye, caminar hacia el idealismo. Definitivamente ser idealista no implica ser un come flores, o sea, una persona que cree que se haga expectativas irreales, sino ser una persona que diga, miren, hacia allá es hacia donde hay que ir, y ese es mi norte. El norte es un país con menos populismo, un país donde se venda el hecho de la realización personal como efecto, y dos, y eso es lo que yo le digo a las personas, a los seres humanos, que defiendan sus propios intereses, que no crean en líderes mesiánicos, que crean en ustedes, que aprendan a defender su patrimonio, que se eduquen financieramente, que se eduquen como empresarios, que valoren que el mundo está cambiando, que a pesar del entorno venezolano, el mundo se está acelerando en su aceleración hacia crecimiento, las tecnologías vuelan, hay que aprender de tecnologías, hay que aprender sobre modalidades de inversión a nivel internacional, sobre profesiones que te sirvan para comenzar una carrera en el exterior, si es que tienes que emigrar, o para en algún momento, si las cosas se recuperan en el país, para generar progreso en el país y no quedarse viendo los ombligos de una subvención, de un subsidio, sino crecer como individuos, aprender de finanzas, aprender de tecnología, aprender de temas como los manejos en cuanto a la profesión, en cuanto a las relaciones humanas, y eso es lo que te va a ayudar a crecer como persona. Entonces, no queda otra sino decirle a la gente, mira, si el político no va a actuar por ti, actúa tú en nombre propio. Entonces necesitamos definitivamente otro ciudadano, que es la otra parte, ¿no? Porque mientras no tengamos una ciudadanía mucho más comprometida con lo que significa la necesidad de ese cambio en esas condiciones, tampoco vamos a avanzar. Es decir, y hoy por hoy no estamos formando a ese ciudadano. Ese ciudadano no lo estamos formando, lo estamos más bien desperdiciando, ¿por qué no decirlo así? Y no porque quienes nos estamos quedando aquí haciéndole frente a esta situación la tengamos todas perdidas, sino sencillamente es que hay una realidad que nos obliga definitivamente a cambiar, y ya tú ves, por ejemplo, Boris, y tú como hombre del sector académico también lo estás percibiendo, cómo es que el área de la educación venezolana está prácticamente obligada a salir a la calle esta semana, como va a suceder, porque no tienen ni siquiera educadores, ¿no? Es una tragedia, pero el tema es, de nuevo, existe algo, y para todo un individuo, y vamos a hablar un poquito de un tema que te va a dar un poquito de risa, es metafísica. Uno no puede cambiar su entorno, no tienes la fuerza. Yo puedo poner un vaso de agua a 30 centímetros de mí y tratar de moverlo con el cerebro, y no lo voy a poder mover. Sí. Pero yo sí puedo intentar resolver mis propios problemas. Si la educación no funciona, tenemos que hacer el máximo esfuerzo para darle lo que podamos darle a nuestros hijos, aunque sea transmitirles nosotros mismos la educación. Sí. Buscar dentro de nuestra comunidad quién puede suplir ese rol que no brinda el Estado o que no brinda la entidad privada. Es decir, ponerme de acuerdo con mis vecinos para conseguirle un profesor a mi hijo si el Estado no se lo está dando. ¿Me entiendes? Sí, entonces, sí. Luchar dentro de nuestras posibilidades, para no perder esa dignidad, para no perder esa condición de ciudadano. Mi mundo ideal, Edesio, es un mundo donde el ciudadano no se deje pisar por el Estado o por el poderoso. Entonces, mientras ese ciudadano no tenga conocimientos, no tenga conciencia, no busque tomar de la fuente más avanzada del conocimiento, ese ciudadano va a ser pobre, va a ser débil, va a vivir en un país de restricciones, de privaciones, y no va a salir adelante. No creas que los suecos, los noruegos son genios, son gente que quizás ya pasó por situaciones como esta. Sí, sí. Uno ve lo que vivía Europa en la Segunda Guerra Mundial, o España en la Guerra Civil,
o lo que han vivido los países asiáticos. Y no es tan diferente de lo que está viviendo Venezuela ahorita. Sí. Boris, vamos a hacer, te interrumpo porque vamos a hacer una pausa en este ámbito, tenemos que hacerla. Y cuando vengamos vamos a tratar de rematar justamente ese planteamiento que estás haciendo y que lo vamos a asociar con un tema que no podemos dejar de ventilarlo contigo. Y es lo que estamos nosotros viviendo acá con el tema de la parte cambiaria y la parte monetaria. Es decir, porque definitivamente estamos en una realidad que nos tiene a todo, como se dice, desquiciado, por decir un término lo menos tranquilizante posible. Vamos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana es La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros desde La Otra Vía hemos querido hoy conversar con un académico como Boris Ackerman, conocedor a tema profundo como en la parte cambiaria y la parte financiera. Nosotros, te lo decíamos antes de ir a la pausa, pues vivimos un momento de desquicio en este instante. Y tú citabas la realidad que ha vivido Venezuela por allá del año 1976, luego en el año 83, cuando vamos a una necesidad de cambios profundos a nivel estructural. Bueno, nos fuimos a la gradualidad del proceso y estamos todavía en el año 2019 en la misma gradualidad, porque nadie ha querido definitivamente hacerle frente a la realidad de fondo del problema venezolano. Y en este instante, pues vemos una situación en donde todo el mundo da como, no todo el mundo, una gran parte de la población da como un hecho de que estamos en una economía dolarizada. Otro dice, aquí no hay ninguna dolarización, aquí lo que hay es una sobrevivencia, buscando la posibilidad que nos da la diáspora y desde luego pues tratando de hacerle frente a una devaluación que ha liquidado a nuestro signo monetario. Y contigo como conocedor quisiéramos saber cuál es tu opinión de esta realidad y si definitivamente estamos dolarizados o sencillamente estamos aprendiendo lo que es sobrevivir en esta realidad y a qué tenemos que atenernos. Sí, y yo quería también para que complete, o sea, hagas el comentario de una vez completo, Boris, es el gobierno intentó fallidamente o con un resultado, digamos, muy temporal, a través del encaje legal, del aumento del encaje legal, tratar de controlar, por supuesto, el alza del dólar paralelo y evitar así de alguna manera pues que la inflación siguiera o la hiperinflación siguiera su curso. Digamos que de manera puntual lo logró por unos meses, con otros factores también, porque vamos a estar claros, la inflación también retrocedió no solamente por el tema cambiario, sino también por la caída del consumo, ¿no? De alguna manera. Pero entonces ahora, como cuando ya hemos visto que esos resultados que fueron favorables, entre comillas, por supuesto, para la política del gobierno durante el primer semestre, ya no está dando el resultado que estuvo dando a partir de julio. Y hemos visto cómo, evidentemente, el bolívar vale cada vez menos, se deprecia más ante el dólar. Entonces, ahora estamos viendo o leyendo en algunos medios que el gobierno apuesta ahora a un ajuste de tasas de interés, las cuales ha tenido controlada por muchísimos años, para tratar de evitar que ese dinero, esos bolívares, se vayan a la compra de dólares. Bueno, por eso te hice este comentario, es para que complementes un poco también lo que ya te había preguntado Edesio.
Sí, bueno, sobre el tema cambiario, tú no puedes seguir emitiendo. La inflación tiene una sola causa, es la emisión monetaria sin control y sin respaldo. No se puede emitir más dinero del que la gente, de la cantidad, de algo que esté relacionado con la cantidad de bienes y servicios que la sociedad produce. Y hay algo muy sencillo, en Venezuela la emisión de dinero ha sido salvaje, brutal. Y el querer controlar el encaje, controlar el sistema con el encaje, algo así como que uno está en un barco y entonces ve un hueco y le abre otro hueco para que salga el agua del primer hueco que se abrió. Entonces eso es absolutamente ridículo. Hay que hacer un cambio fundamental y decir, mira, yo no voy a gastar más del dinero que me. Hay algo con respecto a la inflación y el dinero. El dinero no es sino el producto del trabajo de las personas. Y cuando un Estado emite dinero para pagarse a las personas que no trabajan, le está quitando al que trabaja para dárselo al que no. Es un robo. Simplemente generar inflación en una economía es robar. Y eso es algo que la mayor parte de las economías del mundo, yo diría, en la práctica, todas las economías del mundo han pasado esa etapa. Ya esa etapa es una etapa superada en todo el mundo. Ya no hay inflación prácticamente en ningún país del mundo. Y lo que tiene Venezuela es realmente patético, está fuera de toda realidad. Y la única forma de parar la inflación es simplemente eliminando el déficit público y generando un sistema impositivo que sea capaz de absorber eso. Una política antiinflacionaria en este momento sería simplemente reconocer que hemos tocado piso. El país ha llegado a un piso y a partir de ese momento crecer. Ahora, la payasada que está planteando el gobierno de indexar los créditos, yo respondería con una pregunta: ¿y por qué no indexar también los depósitos? ¿Por qué no indexar también el ahorro de los particulares? Eso no lo van a hacer. Entonces, ¿por qué no indexar el salario al dólar? ¿O por qué no dolarizar todo de una vez? Salario e ingresos. No, porque al sistema le conviene que haya una población esclava, le conviene que haya una población sometida a una cesta clave, le conviene que no se produzca absolutamente nada. Es un sistema de dominación, no estamos hablando de un sistema económico. Ahora, para volver al sistema económico, claro que las medidas están claras. Y bueno, yo lo que sí creo es que el deber como comunicadores, el deber como personas que tenemos cierta formación, es, uno, predicar con el ejemplo en cuanto a honestidad, en cuanto a seriedad, en cuanto a cumplimiento de palabras. Y dos, predicarle al ciudadano: para tú salir adelante tienes que aprender herramientas, tienes que saber de finanzas, tienes que aprender de tecnología, tienes que valorar la educación, tienes que valorar la formación. Esa es la única forma de salir adelante. Ahora, sobre el sistema cambiario, cualquier cosa que se haga que no sea de carácter ortodoxo, definitivo, como una dolarización, un frenazo a la inflación, un equilibrio del Estado, va a caer en el fracaso. Tenemos jugadores, tenemos actores económicos que están totalmente envilecidos y que no van a creer en ajustes ni colaborar con ajustes, y van a arbitrar esos ajustes. Y arbitrar en economía quiere decir sacar beneficios de esos ajustes que se hagan, y esa es la experiencia. No nos vamos a engañar con que voluntariamente la gente va a colaborar, eso es falso. ¿Qué predico yo? Bueno, que el débil no se deje pisar, que el débil aprenda a defenderse, tenga herramientas, y yo de verdad quiero felicitarlos porque ustedes llevan, yo creo que 20 años en esto. Sí. Y yo soy un asiduo oyente de su programa y los felicito por esa labor. A lo mejor pensarán que están trabajando sobre algo que es muy difícil de lograr, pero sí creo que lo están logrando y sí creo que su esfuerzo vale y valdrá y ha valido para muchos. Boris, ya estamos en los minutos finales y quería preguntarte, la indexación de tasas de interés a la variación mensual, como se está previendo supuestamente del dólar oficial, ¿acabaría con la poca producción nacional que tenemos hoy? Mira, ya la banca en este momento es insignificante. Yo creo que la mayor parte de los comerciantes están trabajando con dinero propio, están trabajando con unos márgenes que uno los ve muy abultados, pero no lo son tanto, porque para traer una mercancía al país hay que pasar por una serie de alcabalas que terminan haciendo mucho más costoso el producto. Uno dice, bueno, un litro de leche en los Estados Unidos puede costar 50 céntimos de dólar, o en Europa 50 céntimos de euro,
pero porque cuesta el doble en Venezuela. Bueno, porque simplemente eso ha tenido que pasar por muchísimas trabajos, por muchísimas restricciones. Entonces, yo creo que no detendría el sistema, pero sería una vuelta más a la tuerca, más problemas para el consumidor, más problemas para el proveedor, separar más a dos personas que lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo para negociaciones de ganar-ganar. Cuando uno hace una transacción comercial entre dos personas, los dos ganan. Eso es lo que tiene que entender un gobierno de cualquier corte, de izquierda o derecha. Gana el que compra y gana el que vende. El que compra normalmente está dispuesto a pagar hasta más por lo que recibe, y si lo recibe más barato, mucho mejor. Sí. Y cuando algo está en precio tan elevado o el salario está tan bajo que la mayor parte de la población no lo puede comprar, es porque has destruido ese tejido, esa posibilidad de que la sociedad se beneficie. Bueno, el mercado funciona, señor. Sí. Boris, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y gracias por tus conceptos sobre lo que hemos venido haciendo hace 20 años, y desde luego pues estás invitado permanentemente por La Otra Vía para que sigamos hablando sobre estos temas, ¿ok? Un verdadero placer y un gusto. Y bueno, quería promover mi página, que es cochinodinero.es. Ahí hay información financiera para el hombre de la calle, para que aprenda a tener esas herramientas y defenderse. Muchísimas gracias. Ok, gracias a ti. Bueno, y nosotros vamos hasta la próxima semana. Agradeciendo también a nuestros oyentes, a los cuales no le pudimos leer hoy muchos mensajes, pero siempre están ahí presentes. Y nos disculpamos por eso, porque si les pedimos que se comuniquen con nosotros y tampoco hacemos uso de su planteamiento, pues los estamos defraudando. Pero bueno, vámonos nosotros y sigan ustedes con Radio Caracas Radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul. Esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. A la edad de 96 años murió Eugene Pauly, el estadounidense que inventó el control remoto para la televisión. Así lo informó la empresa Zenith Electronics, donde Pauly trabajó muchos años. Pauly realmente marcó un antes y después en la historia de la compañía Zenith, así como en la vida de la humanidad, debido al diseño de su Flashmatic, una especie de pistolita que emitía un rayo de luz a unas células fotónicas ubicadas en cada esquina del televisor para cambiar de canal. Hoy nadie podría renunciar a ese control, principalmente en la era de la televisión por cable. Pauly nació en la ciudad de Chicago en 1915, estudió la carrera de ingeniería en 1935 y trabajó en la compañía Zenith durante 47 años, y allí patentó en Estados Unidos 18 inventos. Fue en 1955 cuando el ingeniero dio con el diseño de su invento estrella, el Flashmatic, al que luego le siguieron los controles remotos sónicos e infrarrojos para la televisión. Cuando el Flashmatic salió al mercado, se vendieron unas 30,000 unidades en el primer año, incluso a pesar de tener ciertas desventajas, debido a que se empleaba simples rayos de luz, y el mero hecho de que los rayos del sol se filtraran por una ventana, alcanzando al televisor, podía hacer que te cambiara el canal de forma descontrolada. El primer control remoto funcionaba con luz y era un tanto inestable. Antes que Pauly diseñara sus pistolas de luz, una de las ideas que Zenith había pensado era un control remoto conectado al televisor mediante un cable, pero obviamente no era lo mismo. Fue así como dio con la fórmula del Flashmatic, mejorada por su compañero Robert Adler, inventor del Space Command, que empleaba la onda de alta frecuencia de sonido para controlar el televisor. Pauly estaba orgulloso de su invención y una vez jubilado le solía enseñar el Flashmatic a todas sus visitas. Según dijo el inventor en una de las últimas entrevistas que ofreció en el año 2002, decía: "El Waterclaw debe ser el aparato más civilizado que jamás se haya inventado, pero el control remoto del televisor es el siguiente más importante". No obstante, como buen visionario,
no dejó de gozar de los nuevos avances de estos tipos de tecnología. Era el orgulloso dueño de una televisión de pantalla plana con un moderno control a distancia. Añadió Taylor, pero siempre conservó su control remoto original. Polly recibió junto a Robert Adler un galardón Emmy en 1997 como homenaje a ese invento que revolucionó nuestra relación con el aparato que hoy domina nuestras vidas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso. Una producción nacional independiente de Román Ibarra, certificado número 18140, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Formación, cultura productiva, trabajadores. ¿Quiénes son los emprendedores? RCR presenta Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, con Rolando Padilla y Román Ibarra. ¡Hola, Venezuela! Listos para comenzar el mejor programa de la radio y la televisión digital venezolana y latinoamericana. Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso, por aquí, por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Sí, señor, este programa, como ustedes saben, sale gracias a Dios, pero también gracias a que la gerencia general de la estación está dirigida por nuestro hermano y amigo Jaime Nestares. En la gerencia de producción está la superconsentida de la estación, Wilitza Arcaya. En los controles, como siempre, el magallanero más alto, el gran George Castillo. Bueno, vamos a ver si este año no se queda con los crespos hechos, habida cuenta de las sanciones de Major League Baseball, con los peloteros extranjeros, digamos, para que jueguen en Venezuela, la prohibición que tienen de jugar en Venezuela por las sanciones con el régimen comunista de Maduro. Vamos a ver qué pasa. En todo caso, Dios quiera que las cosas se resuelvan, digamos, para bien. Dificulto que ocurra. Ya las sanciones están impuestas y ya veremos qué ocurre. Saludos a mi pana, entonces, George Castillo. Esta es una producción de Nelson Landáez, y la producción general del programa corre por cuenta de quien les habla, el hijo de Carmen, Román Ibarra, o Román Ibórralo, como dicen mis panas por allí en la calle. El teléfono de la estación para sus preguntas y comentarios es el 482-9750, 482-9750. También tenemos la mensajería de textos del 3456. Y también tenemos, por supuesto, la televisora, es decir, rcr.tv, y también tenemos allí mensajería. Y por si fuera poco, un par de cuentas en el Twitter son ellas, @atraem1 de nuestra Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios, y la mía personal, @romanibarra. Por allí podemos intercambiar y pues nos comunicamos con el cariño y el respeto de siempre. Sean todos bienvenidos pues a su programa favorito de todos los fines de semana, Por Cuenta Propia, la economía de carne y hueso. Saludos a mis compañeros en el estudio, pero antes quiero hacer unos comentarios que tienen que ver con el desarrollo de cómo van las cosas en Venezuela especialmente. Evidentemente nos importa todo lo que pasa en el mundo, pero nuestra tierra es probablemente una de las más sufridas en la tierra completa, razón por la cual es necesario que estemos pendientes de todo cuanto ocurre en nuestro país, habida cuenta de que a veces parecemos no sé qué cosa, un paso para adelante y dos para atrás. Y necesitamos recuperar la síntesis, en mi opinión, para reencontrar el camino que nos conduzca a la recuperación del sistema democrático como sistema de libertades y, por supuesto, a un Estado en el cual los venezolanos todos tengamos posibilidades de avanzar, de progresar y de desarrollarnos, así como nuestras respectivas familias. Nuestro drama sigue siendo de carácter social, económico, pero tiene un peso específico en la política que al régimen no le interesa descubrir
para que la gente no sepa lo que está pasando, pero ni que fuéramos tontos, ¿no? Todos sabemos exactamente lo que está pasando y es la necesidad que tiene el régimen comunista, al fin y al cabo, de perpetuarse en el poder, porque no creen en las libertades, no creen, sino que utilizan las herramientas del sistema democrático para secuestrarlas y luego perpetuarse en el poder, como han venido haciendo en los últimos ya casi 21 años que se cumplirían en enero próximo, para lo cual falta muy poco, ¿no? Entonces, nuestra perspectiva sigue siendo la misma de los últimos tiempos, y es que tenemos la necesidad de tenemos la necesidad de concitar la unidad robusta, coherente y cohesionada de la oposición para poder controvertir los designios del régimen de Maduro y su combo, es decir, sus amos del Foro de Sao Paulo, que al propio tiempo son tutelados desde La Habana, en sus conexiones con el narcotráfico internacional a través de las guerrillas, el fundamentalismo islámico a través de Hezbollah, que por cierto hay muchas denuncias de su existencia tanto en la isla de Margarita como en el estado Falcón por la zona de Punto Fijo, y a eso hay que meterle el diente. También tienen una alianza internacional con todo lo peor del mundo. Ya hablamos del comunismo, de las guerrillas, del fundamentalismo islámico, el paramilitarismo que ellos, por cierto, alimentan a través de los colectivos y otras tendencias que también acompañan en el mundo, como el separatismo vasco y